Terapeutas, ¿qué confesión jamás vas a olvidar? Estaba atendiendo a una niña de 13 años que venía a terapia por ansiedad, cuando en una de las sesiones me contó que su padrastro la había estado maltratando y haciendo otras cosas que no puedo decir, pero ya se lo imaginan. Seguí el protocolo, llamé a su madre y le expliqué que necesitaba contactar a los servicios de protección infantil. Fue entonces cuando me enteré de algo que me dejó helada. Los servicios ya estaban al tanto. De hecho, el primer reporte se había hecho cuando la niña tenía apenas 7 años. La madre también lo sabía, pero aún así había decidido continuar con su relación de pareja. Es una situación difícil, con muchas capas, y sé que no siempre es tan simple como parece desde afuera, pero no pude evitar sentirme impactada. Uno siempre espera que, en esos casos, los adultos hagan todo lo posible por proteger a los más vulnerables. Siguiente historia. Trabajé durante 5 años en una unidad psiquiátrica cerrada para pacientes hospitalizados. Vi muchas cosas que me asustaron, pero el paciente más escalofriante con el que trabajé fue un hombre de 35 años, apuesto y encantador, al que llamaremos Mark. En nuestra unidad, si un paciente le decía a su enfermera que tenía pensamientos suicidas activos, se le colocaba en vigilancia 1 a 1, lo que significaba que un miembro del personal debía estar con él en todo momento, en cualquier habitación, para asegurarse de que no se hiciera daño. Ese día, Mark se acercó con total tranquilidad a su enfermera y le dijo que estaba teniendo pensamientos suicidas y que necesitaba vigilancia. Aunque sabíamos, o creíamos saber, porque nunca se puede estar 100% seguro, que estaba mintiendo, teníamos que asignarle un cuidador de todas formas. Yo era la única persona disponible en ese momento, así que me asignaron a mí. Me pidió que camináramos vueltas por el pasillo de la unidad. Le dije que sí. Mientras caminábamos, me hizo preguntas aparentemente inofensivas, como cuál era mi comida favorita o qué festividades me gustaban. Siempre soy muy cautelosa con la información que comparto, pero sus preguntas me parecieron inocentes. Después de casi 1 hora caminando, me hizo un comentario. Dijo que notaba que yo me preocupaba profundamente por los demás. Justo después, sin previo aviso, tomó su cabeza y la estrelló contra una ventana de vidrio. La sangre brotaba de su rostro y tenía cristales clavados por toda la cabeza. Tuvimos que llamar a una ambulancia para trasladarlo de urgencia a la sala de emergencias. 2 días después, volvió a la unidad, ya con el alta médica y físicamente estable. Al regresar, se me acercó para pedirme disculpas por haberme asustado, me guiñó un ojo y se alejó caminando. Estoy completamente convencida de que se provocó ese daño solo para dejarme grabada en la memoria esa imagen tan perturbadora, y para que entendiera que, si era capaz de hacerse eso a sí mismo con tanta facilidad, también podía hacérselo a los demás. Siguiente historia. Soy enfermero psiquiátrico. Un paciente con el que logré generar bastante confianza me contó sobre una persona a la que él y 2 amigos suyos atacaron brutalmente, dejándolo al borde de la muerte. Yo ya conocía el caso porque había salido en las noticias. De hecho, él había estado en prisión por eso. Me dio detalles perturbadores sobre lo que le hicieron. Habló de cientos de heridas y de haberlo sumergido en un líquido corrosivo. Según su versión, lo habían hecho como venganza, porque esa persona había hecho daño a una joven del vecindario con discapacidad. Este tipo estuvo internado en nuestra unidad durante 1 mes, repitiendo constantemente que se quitaría la vida si lo daban de alta. Después de semanas de trabajar con él y ganarme su confianza, terminó confesándome que todo había sido una mentira. Nunca hubo tal abuso. Inventó esa historia simplemente porque detestaba a esa persona desde una vieja pelea sin importancia, seguramente relacionada con drogas. Resumen, el paciente inventó una acusación para manipular a sus amigos y convencerlos de secuestrar y torturar a alguien con quien había tenido un desacuerdo menor. Y lo peor, como era menor de edad cuando fue arrestado, declaró en el juicio que sus amigos fueron los responsables y que él solo se dejó llevar. Ellos siguen presos. Él no. Si te está gustando, suscríbete. Siguiente historia.
Durante el día era un chico ejemplar. Por la noche, torturaba a sus hermanos de acogida y lo grababa todo en video. Le encantaba ser el buen niño ante los adultos y decía cosas como, no entiendo por qué Jimmy grita tanto o por qué se porta mal. Lo que nadie sabía era que Jimmy, quien no podía hablar, era su víctima cada noche. El chico mostraba siempre amabilidad con el niño verbal del hogar, así que las sospechas jamás recayeron sobre él. Ante los padres de acogida, parecía un adolescente modelo. Todo cambió cuando, por pura casualidad, apareció uno de los videos. Solo entonces le creyeron a Jimmy. Ahora este joven está en la cárcel, pero como fue juzgado como menor, no tendrá antecedentes penales. Era apuesto, encantador y arruinó vidas sin que nadie lo viera venir. Consejo: si alguien insiste en ponerse en el papel de víctima todo el tiempo, aléjate. No buscan sanar, buscan que los rescates. Las personas que realmente están superando un trauma no se comportan así. Estoy convencido de que este sujeto usará su historia en el sistema de acogida para parecer vulnerable y así atraer a alguna mujer a la que pueda manipular y destruir psicológicamente. Siguiente historia. Mi papá es psicólogo, ahora semi-retirado. En los años 90, trabajaba como director de psicología en un gran centro de atención y vivienda para personas con discapacidades mentales severas. Quería cambiar un poco de ambiente y decidió comenzar a dar terapia a personas sin discapacidades los fines de semana, para variar un poco y poner en práctica otras habilidades. Nuestra casa tenía una especie de ala u oficina independiente con una entrada separada, así que le pareció buena idea atender allí a unos pocos pacientes. Ese plan duró unas 3 semanas, hasta que se dio cuenta de que había cometido un gran error. Uno de sus pacientes, un hombre bastante corpulento, comenzó a descomponerse visiblemente durante una sesión, caminaba de un lado al otro de la oficina, cada vez más alterado. En ese momento, mi papá solo podía pensar en que su esposa y sus 3 hijos estaban dentro de esa misma casa, con un tipo muy inestable. Así que, con cuidado, empezó a posicionarse cerca de la puerta por si el hombre intentaba correr o hacer algo inesperado. El tipo se dio cuenta, sacó un arma y le dijo, no te preocupes, si quisiera hacerte daño o hacerme daño, ya habría usado esto. Mi papá usó todas las herramientas que había aprendido trabajando con pacientes violentos en su empleo principal y logró convencer al tipo de guardar el arma. Lo acompañó fuera de la casa y nunca más volvió a recibir pacientes en su oficina particular. Mi mamá estaba furiosa. Siguiente historia. Soy terapeuta y, mientras estaba en la maestría, empecé una pasantía que ofrecía sesiones grupales e individuales de consejería en una casa de reinserción social. Esta casa era administrada por una iglesia y por su congregación, que, aunque bien intencionada, era un completo desastre. Después de varios meses trabajando con ellos, recibí una llamada del padre de casa, que me dijo que ninguno de los residentes estaba dispuesto a asistir a las sesiones grupales si su nuevo compañero de casa participaba. El padre de casa hizo algunos comentarios sobre los dramas habituales entre los residentes, así que no me preocupé mucho. Le dije que trajeran al grupo a la clínica, que yo hablaría con el nuevo residente en privado para entender qué pasaba. Me reuní primero con el nuevo residente y se mostró algo reservado y desconfiado, pero amable. Cuando pregunté por los problemas en la casa, hizo una pequeña sonrisa ladeada y se rió entre dientes, con una risa ronca y seca. Le insistí un poco, pero lo único que dijo fue que los demás estaban asustados. Terminamos la sesión acordando vernos una vez por semana. Después fue la sesión grupal, sin el nuevo residente, para tener una idea de lo que los demás estaban experimentando. Apenas entré a la sala, supe que algo andaba muy mal. Sus caras mostraban auténtico terror, su aspecto era desaliñado, y todos se miraban entre ellos con ansiedad. Pregunté qué estaba pasando y nadie contestó. Me preguntaron qué opinaba del nuevo compañero de casa, y les devolví la pregunta. Las miradas nerviosas continuaron. Volví a insistir y les recordé que no podía haber cambio ni crecimiento sin honestidad. Finalmente,
Uno de ellos comenzó a hablar. Esta es la historia desde su perspectiva. Nos dijeron que íbamos a tener un nuevo compañero de casa, pero que no debíamos interactuar mucho con él y que no estaría mucho tiempo. Nadie nos explicó por qué le dieron la única habitación privada, ni por qué no participaría en las clases o actividades del grupo, solo nos dijeron que lo dejáramos en paz. Esto duró unas 2 semanas y luego empezaron a dejarlo salir más, a participar en algunas cosas. A veces hacía comentarios muy extraños que nos incomodaban, pero los ignorábamos. Nunca dormía, siempre salía de su habitación cuando pensaba que ya estábamos todos dormidos, entraba a nuestros cuartos y comprobaba si realmente dormíamos poniéndonos un dedo debajo de la nariz. Luego salía y se iba a caminar por el bosque que está detrás. Siempre regresaba por la mañana y aunque se lo contábamos al padre de casa, él nos decía que no habláramos de eso con nadie. Una noche, después de cenar, encendimos el canal de Crímenes Reales, el AD Channel, y el nuevo compañero estaba viéndolo con nosotros. A los pocos minutos de empezar el episodio, se levantó y se fue al bosque, normalmente lo hacía muy tarde en la noche. Unos minutos después, escuchamos su nombre en el episodio. No estábamos seguros, así que buscamos en internet y descubrimos que había torturado y asesinado a varias mujeres. Hay más detalles que no puedo compartir, pero basta con decir que ese nuevo cliente mío era un asesino en serie condenado, que había violado, torturado y asesinado al menos a 3 mujeres en nuestra zona. Fue liberado anticipadamente por un tecnicismo legal que afectaba varias de las acusaciones en su contra, con la condición de que viviera bajo supervisión. Esa casa de reinserción estaba siendo pagada para albergar a esta persona mientras se definía una estructura más adecuada para su supervisión. Después de investigar por mi cuenta y confirmar lo que había escuchado, acudí con mi supervisor y profesor y se canceló el contrato con esa iglesia y la casa de reinserción. ¿La cereza del pastel? El año siguiente de mi vida fue un auténtico infierno. Fui acosada, mi casa fue invadida, mis perros resultaron heridos, mi casa y mi coche fueron vandalizados, y en el ático encontré artículos de supervivencia que no me pertenecían, lo que indicaba que alguien había estado viviendo allí. A veces llegaba a casa y todo se veía distinto a como lo había dejado. La policía fue a mi casa más de una docena de veces durante ese año y no hizo nada, así que mi familia contrató un equipo de seguridad y se instalaron cámaras. 6 meses después, un individuo fue arrestado en mi propiedad y testigos y pruebas lo vincularon con los crímenes. Ese hombre había salido de prisión hacía poco más de un año, tras cumplir condena por violación y secuestro. ¿Y adivinen qué? Ese hombre era del mismo pequeño pueblo que mi cliente. Esto ocurrió hace más de 10 años y el acosador sigue en prisión. Yo acababa de comprar la casa la semana anterior a que comenzara todo esto, así que no podía mudarme, no tenía dinero. Varios amigos me ofrecieron quedarme con ellos, pero tanto la policía como el psiquiatra creían que el acosador me seguiría a donde fuera porque ya estaba obsesionado conmigo. No sé si eso es así realmente, pero en ese momento les creí. Mi hermano, mi papá y varios amigos se turnaron para quedarse conmigo durante semanas. No hubo pruebas que conectaran al acosador con el asesino serial, pero mi mente a veces se niega a aceptar eso. Viví sola en esa casa 3 años más, luego me casé y viví allí 2 años con mi esposo. Nunca me sentí en paz en esa casa, obviamente. Ahora estamos en un nuevo hogar y, con la ayuda de muchos perros, cámaras, un buen sistema de seguridad y un excelente terapeuta, estoy bien, aunque sufro de pesadillas severas por el trastorno de estrés postraumático. Siguiente historia. Ingresó al hospital después de hacer un pacto de suicidio con otra persona. No lo cumplió, pero la otra persona sí. Se mostró completamente devastado, dijo sentirse culpable y parecía sincero. Todo era una actuación. Durante su estancia en la unidad psiquiátrica, intentó hacer otro pacto con un nuevo paciente. Esta vez, la otra persona nos contó lo que estaba ocurriendo, dijo que este individuo lo estaba presionando para que hicieran un plan y eligieran una fecha. Al parecer,
Ya había hecho lo mismo con al menos 3 personas más. Básicamente, entrar a unidades psiquiátricas era su forma de encontrar personas vulnerables a las que pudiera manipular. Siguiente historia. He trabajado con varios casos, pero el más inquietante fue el de un exmilitar. Había estado en Irak a principios de los años 2000 y había tenido que matar en combate. Siempre parecía un poco extraño, pero hubo una historia que me contó que me hizo pensar, este tipo es un sociópata. Me habló de cómo mataba cabras simplemente porque podía, sabiendo que algunas familias locales dependían de su ganado para sobrevivir. También me contó que tiraba dulces al suelo solo para ver cómo niños hambrientos se peleaban por ellos. Según él, incluso llegó a ver a niños golpearse con piedras hasta hacerse daño, todo por un puñado de caramelos que él mismo había lanzado. Cosas horribles. Espeluznantes. Y esta persona, hoy en día, está en libertad. El segundo caso que recuerdo era un sociópata más típico. Había sido arrestado por posesión de drogas y, durante el intento de detención, se apuñaló a sí mismo varias veces mientras trataba de atacar a los oficiales. Era muy inteligente, pero eligió conscientemente el camino del narcotráfico porque le gustaba la violencia. No creo que haya llegado a matar a alguien, pero sí maltrató a muchas personas de forma terrible. Vendía metanfetamina y disfrutaba teniendo poder sobre quienes estaban desesperados. Les hacía hacer cosas dolorosas, degradantes y crueles para ganarse una dosis. También fue la única persona con un trastorno antisocial que conocí que realmente tenía una respuesta reducida al dolor. Una vez se apuñaló con un bolígrafo delante de mí solo para demostrarme que no sentía nada. Y no fue un simple rasguño, hundió el bolígrafo en su propia piel hasta sangrar. Siguiente historia. Trabajé en un hogar grupal para niños menores de 12 años con problemas de conducta severos y trastornos psiquiátricos como parte del personal de planta mientras estaba en la universidad. Varios de esos niños tenían diagnósticos de trastorno de personalidad antisocial, TPA, pero yo siempre fui escéptica con eso, porque es una etiqueta muy fuerte para ponerle a un niño tan pequeño. Y entonces conocí a Ab, no son sus iniciales reales. Tenía 6 años y era precioso. Se portaba perfectamente, pero muchos de nuestros residentes pasaban por una luna de miel tras ser ingresados, unas semanas de comportamiento excelente antes de mostrar su verdadero yo. Así que estábamos esperando. La luna de miel de Ab duró 8 meses. 8. Nadie del personal entendía por qué ese niño estaba ahí. Su padre no estaba presente, su madre estaba en prisión y el sistema de acogida no había funcionado, así que había terminado con nosotros. Pero en esos 8 meses no dio ningún problema. Era un niño perfecto, hasta que un día dejó de serlo. Llevé a los chicos al patio trasero para andar en bicicleta. Apenas cruzó la puerta, corrió directo al fondo del jardín, agarró a un gatito y le aplastó la cabeza. Las habitaciones de los niños estaban en el sótano y las ventanas estaban a nivel del suelo, así que desde ahí había visto el nido de gatitos. Me quedé horrorizada. Entré rápidamente a todos los chicos a la casa. Ab, tranquilo, le dijo a nuestro encargado de mantenimiento que no tenía idea de que estaba hablando yo, con una expresión tan confundida que el encargado me miró dudando, hasta que tuve que ir a buscar el cuerpo del animal. Yo estaba visiblemente afectada. Ab simplemente me miró y sonrió. Ese fue el primero, mierda de varios. Ab empezó a provocar situaciones agresivas solo para que lo sujetáramos físicamente. Nuestro protocolo en esos casos era contener al niño por 30 minutos. Si después de ese tiempo no se calmaba, llamábamos a la enfermera para administrarle una inyección, usualmente difenhidramina, para tranquilizarlo. A Ab le encantaban las agujas. Un día comentó, como si nada, que su objetivo era conseguir una inyección diaria. En otro incidente, 2 miembros del personal tuvieron que llevarlo a una sala aislada porque estaba muy violento. Durante el traslado, algo ocurrió, creo que una puerta de metal se cerró sobre su pie y se cortó profundamente.
Llamamos a la enfermera y cuando ella llegó, lo encontró riéndose, hurgando la herida para que sangrara más y escribiendo en la pared con su propia sangre. La mayoría de nuestros chicos eran tutela del Estado, pero los abuelos de Ab sí venían a visitarlo. Los demás niños morían de envidia. Pero él fingía, con toda naturalidad, que no los conocía. Más tarde, se burlaba de los otros por no tener visitas. Cuando dejé ese trabajo, Ab me regaló un dibujo. Era un dibujo típico hecho por un niño, salvo que tenía una X sobre la boca y los ojos estaban completamente tachados. Le pregunté por qué me había dibujado así y me respondió, no mereces tener ojos porque no me gusta cuando me miras. No mereces una boca porque dices cosas que no me gustan. Edito, encontré el dibujo. Hoy en día sigo trabajando con niños con problemas de conducta, trastornos psiquiátricos y discapacidades severas. Amo mi trabajo. He trabajado con cientos de niños a lo largo de mi carrera. Y aún pienso en Ab. Poco después de que me fui, lo trasladaron, tenía 7 años entonces, a un centro más restrictivo. La última vez que supe de él era el caso exitoso de la institución. Su madre se había rehabilitado, él había vuelto a vivir con ella y, según decían, incluso volvía a la casa grupal para dar charlas motivacionales a otros niños sobre cómo portarse bien. De verdad espero que sea cierto, que el tratamiento haya funcionado. Pero ese fue, sin exagerar, uno de los niños más inquietantes que he conocido, y tengo mis dudas. No intento demonizar a ese niño. Era muy pequeño y estaba bajo cuidado residencial a largo plazo. Tal vez aterrador no sea la palabra correcta, claramente estaba muy enfermo. Lo recuerdo como un ejemplo de lo mucho que nos falta por hacer en el campo de la salud mental infantil en cuanto a intervención temprana, comprensión real y tratamiento efectivo.